Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar el tema de las funciones reales. El propósito de esta sesión es que usted pueda conocer el concepto de una función real y cuáles son las características de este tipo de funciones. Los invito entonces a que veamos esos aspectos considerados fundamentales para definir a una función real como tal. Iniciamos entonces con el concepto de función real de variable real. Decimos que se llama a una función real de variable real a toda función definida de un subconjunto de los números reales en el conjunto R de los números reales. De tal manera que a cada elemento X de ese conjunto de números reales le va a corresponder uno y solo un elemento de ese conjunto de números reales. Visto de otra manera, lo podemos ver así. Una función real de variable real es aquella función f que va definida de los números reales en los números reales. Vista de esa manera. Entonces, esta es la manera con la cual nosotros la denotamos. Una función f que va de los reales en los reales. Estas funciones reales se expresan por lo general en una expresión que nosotros llamamos notación funcional. En esa notación funcional, yo le escribo a la variable y como una función de x, de la siguiente manera. La escribimos y igual a f de x. ¿Qué significa eso? Que y es una función que depende de x. En este tipo de notación funcional, podemos nosotros identificar las variables que hacen parte de esa función. Una es la variable independiente, que a partir de este momento la vamos a denotar con la letra X, y la otra es la variable dependiente, que la vamos a denotar con la letra Y. Entonces, es importante que en una función real se reconozcan las variables que intervienen. En este caso, una variable independiente que denotamos con la letra X y una variable dependiente que vamos a denotar con la letra Y. En ese orden de ideas, nosotros podemos encontrar en nuestro contexto muchas situaciones que pueden ser catalogadas como funciones. ¿Por qué? Porque encontramos una variable que es independiente y otra que depende de ella. Por ejemplo, tenemos que la distancia es una variable dependiente. ¿De qué variable? De la variable tiempo. Entonces, distancia depende de tiempo. De la misma manera, así como la distancia depende del tiempo, la variable salario, que es una variable que comúnmente conocemos nosotros, va a depender del número de horas laboradas para aquellos que trabajan por horas. De la misma manera, la variable oferta depende de la variable demanda. La variable costo de producción va a depender de cuántas unidades se produzcan. La variable ingreso va a depender de las unidades vendidas. Y el valor a pagar de una factura de un servicio público va a depender justamente del consumo que se tenga de ese servicio público. Entonces, aquí tenemos lo que son funciones reales en contextos, es decir, en aquellas situaciones que encontramos que unas variables influyen en otras o que unas variables dependen de otras. Dentro de esa notación funcional, nosotros podemos identificar cuando le pedimos expresar a una función en términos de otra, ¿verdad? A una variable en términos de otra. Yo tengo la función y igual a f de x, significa que la variable y depende de la x. En ese sentido, yo puedo escribir indistintamente a y o a f de x. Cuando yo digo y igual a f de x, es que yo puedo escribir y o puedo escribir f de x y estoy diciendo lo mismo. Ahora, si ahí me dan, por ejemplo, la función f de x igual a 2x menos 1 y me piden hallar f de 2, ¿qué me están pidiendo ahí? Me están pidiendo hallar el valor de la función f cuando x vale 2. Entonces, f de 2 significa valor de la función para cuando x vale 2. O dicho en un lenguaje más técnico, ¿cuál es el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 2? ¿Qué hacemos nosotros entonces para hallar ese valor f de 2? Lo que hacemos es simplemente reemplazar donde va la x. Yo voy a reemplazarla por el valor que me dan acá, en este caso 2. Entonces, la función dice 2x menos 1
Donde va la x, yo reemplazo 2. Entonces quedaría 2 por 2 menos 1. Resuelvo. 2 por 2 es 4 y 4 menos 1 es 3. Quiere decir que f de 2 equivale a 3. De la misma manera, si me dan la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1 y me piden hallar f de 3, lo que me están pidiendo es cuál es el valor de esa función f de x cuando x vale 3. ¿Qué es lo que hago? Simplemente reemplazar donde va la x, yo reemplazo el valor de 3. Entonces dice x al cuadrado, sería 3 al cuadrado, más 2x, más 2 por 3, menos 1, menos 1. Aquí corrijamos, es un menos 1, perdón. Listo. Entonces, efectuamos la operación. 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3 que es 6, 9 más 6 es 15, menos 1, eso me da exactamente 14. Aquí tenemos 4, corrijamos, es 14. Entonces, quiere decir que el valor de la función f cuando x vale 3 es de 14. De la misma manera, en la función f de x igual a x más 3 sobre x menos 2, me piden hallar f de 2. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre el valor de la función f de x cuando x vale 2. ¿Qué es lo que hago? Simplemente reemplazar. Donde va la x, la reemplazo por el 2. Entonces me quedaría que f de 2 es x que es 2 más 3 sobre x menos 2, es decir, 2 menos 2. Efectuamos arriba 2 más 3 es 5. 2 menos 2 es 0, me quedaría 5 entre 0. Y al tratar de dividir a 5 entre 0, encuentro que eso me da error en calculadora. ¿Qué significa eso? Que no está definida la división entre 0, perdón. Entonces, como no está definida la división entre 0, quiere decir que la función f de x no está definida en ese punto x igual a 2. Tenemos un problema. Una situación problema. Dice, una empresa importadora de productos agrícolas ha encontrado que los costos de importación de los últimos 5 años siguen el modelo matemático dado por, y me dan esta ecuación, c de x igual a 0,01x al cuadrado más 2x más 300, donde x representa las unidades importadas y c el costo en miles de dólares. Me piden entonces, ¿cuál será el costo de importar 50 unidades? ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Solución. Me están pidiendo el valor de ese costo cuando x vale 50. Entonces, para determinar el costo, lo que hacemos es simplemente reemplazar el valor de x por el de 50. Reemplazando, que haría entonces c de x se convierte en c de 50 y donde va la x, yo reemplazo por 50. Entonces sería 0,01x al cuadrado es 0,01 por 50 al cuadrado más 2x más 2 por 50 más 300, más 300, más 30, perdón, aquí dejamos 30, esto es 30 acá, más 30. Efectuamos C de 50 igual, 50 al cuadrado es 2500, le quedaría 0,01 por 2500, más 2 por 50 que es 100, más 30. Efectuamos 2500 por 0,01, me da 25, me queda entonces 25 más 100 más 30. Efectuamos la operación, eso me da 155. Me queda entonces que C de 50 igual a 155. ¿Qué significa eso? Que el costo de importar 50 unidades es de $155,000. Recuerden que el costo está expresado en miles, por lo tanto, ese 155 se traduce pues en las unidades de costo que es miles de dólares. Entonces, estaríamos diciendo que el costo de producir o de importar 50 unidades es de $150,000. Formas para definir una función. Hay 3 formas para definir una función. La primera es mediante una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Es una representación de datos mediante pares ordenados que se expresa o que expresan la relación entre las dos variables, entre la variable dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión, x f de x, y le doy valores arbitrarios a x. Digo que cuando x vale menos 2, f de x vale 3. Cuando x vale menos 1, f de x vale 0. Cuando x vale 0, f vale menos 1. Y así sucesivamente.
estoy estableciendo una tabla de valores. En las tablas de valores se le dan valores arbitrarios a X y se calcula el valor de Y. La segunda forma de definir una función es mediante su expresión analítica. ¿Qué es eso de la expresión analítica? Es una ecuación, una fórmula que relaciona algebraicamente a las variables que intervienen. Por ejemplo, cuando yo escribo la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, estoy expresando en forma analítica a través de la ecuación que he planteado. La otra forma de representar o de definir una función es a través de la gráfica. La gráfica ya sabemos que es una curva, ¿verdad? O un dibujo o boceto que permite conocer intuitivamente el comportamiento de dicha función a través de un plano cartesiano. Ya cuando hablamos de gráfica hablamos de esto, del dibujo, del boceto, del esquema que representa o que nos muestra el comportamiento de la función. Entonces, con esas tres formas de definir una función, usted puede expresarla a cualquier función real, ya sea por una tabla, ya sea por una expresión analítica o fórmula, o a través de un gráfico. Y justamente hablando de la representación gráfica de una función, decimos entonces que la representación o la gráfica de una función está formada por unas parejas ordenadas, x, y, o también podemos decirlo x, f de x. Recuerden que la expresión f de x la estamos utilizando como una expresión de igual significado que y, donde x va a corresponder al dominio de la función y obviamente f de x va a ser el rango recorrido. En esta figura que tenemos aquí podemos observar que x es la distancia que está dirigida a lo largo del eje X. Entonces, esta parte aquí, si esta curva que yo tengo acá arriba representa a f de X, entonces esta parte que está aquí abajo es lo que nosotros llamamos X, la componente en X, ¿verdad? Señalemos aquí esta parte para hablar de justamente este punto que está marcado aquí. Esta pareja X, f de X. Entonces, esta parte que está aquí abajo es lo que va a representar a X y esta parte que va hacia arriba, que está punteada, es la que va a representar a Y. Entonces, en una representación gráfica de una función, yo represento a la variable independiente en el eje horizontal, o sea, a la X, y a la variable dependiente, o sea, a la Y, en el eje horizontal. Entonces, en una representación gráfica, la X horizontal representa la variable independiente y la Y vertical representa la variable dependiente. Esa es la forma como nosotros llevamos a un esquema gráfico, a una función real. Ahora, ¿cuándo sé yo que un gráfico corresponde efectivamente a una función? Porque a mí me pueden dar un gráfico cualquiera en un plano cartesiano, pero a mí me tocará decidir cuándo ese plano o esa representación que está en el plano corresponde a una función real. Entonces hay unos criterios y es el criterio de la recta vertical. ¿Qué nos dice este criterio? Dice que en el caso de que una recta vertical pueda cortar a un gráfico de una función a lo mucho una sola vez. Esta observación nos permite tener un criterio visual adecuado al cual se le denomina como criterio de la recta vertical para funciones de X. Entonces, repito, este criterio lo que nos dice es que si yo trazo una recta vertical a lo largo de un gráfico, si esta la corta en dos o más puntos, automáticamente esa gráfica no corresponde a una función. Entonces, veamos por ejemplo, aquí tengo una función f de x, la tenemos representada en la línea roja. Si yo trazo una recta vertical, aquí tenemos una recta vertical de amarillo, observo que esa recta vertical está cortando a la gráfica en dos puntos, aquí y acá. Significa entonces que esa gráfica no corresponde a una función. Tomamos entonces otra gráfica. Acá tenemos esta gráfica f de x nuevamente en rojo. Voy a trazar una recta vertical. Usted puede trazarla en cualquier sector del plano cartesiano. Búsquelo el que usted encuentre más adecuado para descartar o no que se trate de una función. Yo trazo una recta vertical, ahí está la recta de amarillo. Observemos que esa recta de amarillo solamente corta a ese gráfico en un solo punto. Quiere decir que esa gráfica corresponde a una función. Ahora, usted puede mover esa recta, ¿verdad?, a lo largo
del plano cartesiano, a lo largo y ancho del plano cartesiano, para que no solamente se enfrasque en una sola sección de la curva o de la gráfica, puede tomar la sección que usted quiera. Si en eso usted encuentra que corta en dos, ya no es función. Si definitivamente al moverlo por todo el plano solamente lo corta en uno, usted esté seguro de que esa gráfica corresponde a una función. Punto de corte con los ejes. Ya sabemos que un gráfico, ¿verdad? Es una curva que podemos o que representa a una función en un plano cartesiano. Esa gráfica puede o no cortar a los ejes. Cuando digo ejes, puede ser el eje de las X o el eje de las Y. Entonces, los puntos de corte de la función f de x con el eje de las x se obtienen al resolver una ecuación de la función cuando esta la igualamos a 0, es decir, cuando hacemos f de x igual a 0. Puede haber más de un punto de corte de la función con el eje de las x. Es decir, puede haber uno, puede haber dos, pueden haber varios. El punto de corte con el eje y, que normalmente llamamos intersecto, es el punto donde la variable independiente x se hace igual a 0. Es decir, sería un punto del plano cartesiano formado por la pareja 0, f de 0. Y este punto es único, es decir, no pueden haber dos puntos de corte con el eje de la y o dos interceptos con el eje de la y. Recuerden que si eso pasa es porque la gráfica no corresponde a una función. Entonces, el punto de corte con el eje X puede ser uno, puede ser ninguno, pueden ser varios, ¿verdad? Pero el intercepto con el eje de la y solamente si existe debe ser uno solo. Eso debe quedarnos claro. Vamos a identificar los puntos de corte en los siguientes gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos la función expresada en rojo, ¿verdad? Vamos a mirar los puntos de corte con el eje de las X. Recuerden que el eje de las X es este eje horizontal. Veamos, ¿dónde corta el eje de las X? Aquí hay un punto de corte 1, aquí hay otro punto de corte 2 y aquí hay otro punto de corte 3. Tiene 3 interceptos o 3 puntos de corte con el eje de las X. Por lo general, a los puntos de intersecto con el eje de las X se le llaman raíces. Y al punto de corte con el eje de las Y se le llama intercepto. Entonces, hay 3 raíces o 3 puntos de corte con el eje X. Ahora miramos cuántos hay con el eje de las Y. Con el eje de las Y solamente este que está aquí, volvemos a señalarlo, es el único. Es ahí en el punto Y igual a 0, donde la gráfica corta el eje de las Y. Entonces, ahí está el único punto de corte con el eje de las Y. Veamos otro gráfico. Acá tenemos este. Entonces, veamos cuáles son los puntos de corte con el eje de las X. Aquí está en el punto X igual a 3. Hay un corte. También está en el punto X igual a 0. Hay otro corte. Entonces, tiene dos puntos de corte con el eje de las X. Con el eje de la Y, miramos aquí este eje de la Y. Nuevamente vuelve a coincidir aquí en el punto X igual a 0. Ahí mismo. Recuerden que Y es el movimiento que realizo de arriba o hacia abajo. En Y no se mueve ni para arriba ni para abajo. Está aquí, en Y igual a 0. Entonces, el punto de corte con el eje de la Y es el punto Y igual a 0. Veamos otro gráfico. Aquí tenemos nuevamente la función en rojo. Miramos cuántos puntos se cortan con el eje de las X. Aquí encontramos un punto cercano a 1. Ahí está. Un solo punto de corte con el eje de las X cercano a menos 1, perdón. Está entre menos 2 y menos 1. Y encontramos que al eje de las Y, que es este que está vertical aquí, lo está cortando aquí, en el punto Y igual a 2. Entonces, este gráfico tiene un solo punto de corte con el eje de las X entre menos 2 y menos 1 y un único punto de corte con el eje de las Y, que es en el punto Y igual a 2. De esa manera, en un gráfico usted puede identificar cuáles son los puntos de corte o intercepto con los ejes. En las relaciones, nosotros hablamos de dominios y de rango, ¿verdad? Decíamos que el dominio de una relación hacía parte de los elementos del conjunto de partida del cual salían flechas y que el rango o conjunto de imágenes correspondía al conjunto de elementos de la relación al cual llegaban flechas. Acá, como no estamos hablando de elementos, vamos a hablar de un conjunto de posibles valores. Entonces, decimos que el dominio de una función son todos los posibles valores
que puede tomar la variable independiente x. De aquí en adelante lo vamos a simbolizar con la expresión de f, que significa dominio de la función. El rango o conjunto de imágenes serán todos los posibles valores que puede alcanzar la variable dependiente y. De aquí en adelante lo vamos a simbolizar con la expresión RF, que significa rango de f. Cuando yo defino en ambos casos posibles valores es que como estamos hablando de reglas matemáticas, no todos los elementos van a poder hacer parte del dominio y de la misma manera no todos los números reales van a ser parte del rango. Entonces, cuando digo posible, va a depender de la regla de correspondencia que se establezca para definir dicha función. ¿Cómo vamos a hallar nosotros el dominio y el rango de una función? Para encontrar el dominio, nosotros despejamos la variable dependiente, es decir, vamos a despejar la y con el propósito de analizar las limitantes que pueda presentar la variable independiente x. Entonces, para encontrar el dominio, despejo la y analizo las limitantes que pueda tener la variable x. Para encontrar el rango o conjunto de imágenes, yo debo despejar la variable independiente x y analizo las limitantes que pueda presentar la variable dependiente y. Entonces, es un cruce que se da entre ellas. Para hallar el dominio, es decir, los posibles valores que va a tomar x, yo debo despejar la y. Y una vez despejada y, yo analizo cuáles son las principales limitantes que tiene esa variable x. De la misma manera, para yo hallar el rango o conjunto de imágenes, yo debo despejar a la variable independiente x y debo analizar cuáles son las limitantes que presenta la variable dependiente y. Es importante tener claro ese concepto de limitantes. ¿Qué significa eso de limitantes? Nosotros lo vamos a ver como restricciones que se presentan al momento de efectuar los despejes. Vamos a hablar de 3 tipos de limitantes o de restricciones que se presentan al momento de despejar, ya sea la X o despejar a la Y. Entonces, la primera restricción es si al despejar a una de las variables, ya sea la X o la Y, usted encuentra que van a quedar variables en el denominador, ahí va a haber una restricción. Entonces, para evitar esta restricción, lo que hacemos es igualar a 0 el denominador y vamos a resolver la ecuación que me queda ahí planteada. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que podamos determinar cuáles son los valores que restringen al dominio y al rango. No es solamente resolver la ecuación, es definir y decir cuáles son esos valores que restringen a dicha variable. El segundo caso es si al despejar la variable se obtienen expresiones con radicales, es decir, queda una variable dentro de una raíz, exactamente una raíz cuadrada, se hace esta cantidad que está aquí adentro, que se llama cantidad subradical, se hace mayor que 0 y se resuelve una inecuación para encontrar los valores restringidos. Cuando yo hago esta cantidad subradical mayor que 0, es porque debo tener en cuenta que la raíz cuadrada de cantidades negativas no existen en los números reales. Son expresiones de tipo complejo. Como estamos hablando de funciones reales, si esa cantidad que está dentro de la raíz es negativa, ya no hace parte de los números reales, por lo tanto, no podemos hablar de funciones reales. Entonces, por esa razón es que hacemos esa cantidad mayor que 0, se me va a generar una inecuación y al resolver esa inecuación, yo encuentro cuáles son esos valores restringidos. El tercer caso es cuando hay variables con logaritmo. En cualquiera de las dos variables aparece la expresión logaritmo de una de las variables. Hay otra restricción. Esta restricción no la vamos a trabajar en este caso, pero se hace parte de las 3 restricciones. Ahora, si no aparece ninguna de las 3 restricciones, es decir, si al despejar a una de las variables no aparece en el denominador, no aparece dentro de una raíz o no aparece con el logaritmo, simplemente no hay restricciones en ningún tipo y el dominio o el rango puede tomar cualquier valor de números reales. Entonces, ahí estaríamos diciendo que el dominio es el conjunto de los números reales o que el rango es el conjunto de los números reales. De esa manera, nosotros podemos interpretar que una función real, además de su definición muy específica, también tiene
algunos elementos que la convierten en un tema fundamental para el cálculo diferencial, en el sentido en que me permite analizar las variables, que son unos elementos que nos ayudan mucho, no solamente al proceso de cálculo, sino también a entender el comportamiento de algunas situaciones de contexto. Entonces, en próximas sesiones vamos a estar mostrando cómo hallar el dominio y el rango de acuerdo a los diferentes tipos de funciones. Porque como hay diferentes tipos de funciones, cada una de ellas tiene un procedimiento diferente para encontrar el dominio y el rango. Los invito entonces a que se suscriban a este canal para seguir llevando a ustedes mucho más material.